Para 1966 surgió un grito de reacción contra la beligerancia del mundo. Haz el amor y no la guerra. El lema de paz y amor conquistó a gran parte de la juventud de aquellos años. En la universidad, el doctor Ignacio Chávez promovió una serie de medidas, como el examen de admisión, que fueron muy impopulares entre grupos estudiantiles. Se inició así una huelga de protesta por parte de los estudiantes. Terminó triste y lamentablemente uno de los rectorados más brillantes de nuestra universidad, e inició otro en la figura eminente del ingeniero Javier Barros Sierra. En una gestión signada por la tolerancia, la honestidad y la habilidad política al interior de la UNAM, pero también por el antagonismo con Díaz Ordaz. La universidad era ya el lugar preponderante para la preparación de los cuadros que demandaba el país. No resulta de más decir que el 65% de los líderes políticos que ejercieron cargos públicos de alto nivel eran egresados de la UNAM. El doctor Barros Sierra anunciaba sus ejes de acción: impartir enseñanza profesional, realizar y fomentar la investigación científica y difundir la cultura en todos sus aspectos. Sin embargo, la relación del Ejecutivo Federal y la Rectoría de la UNAM eran de suma desconfianza. Si bien la política universitaria vivió momentos difíciles, en el ámbito deportivo los Pumas de la universidad estaban muy fortalecidos para pelear por el campeonato. Para esa temporada componen la liga los Pumas de la UNAM, el Poli Guinda y el Poli Blanco, la Universidad de Chapingo, los Tigres de la Universidad de Nuevo León y el TEC de Monterrey. Se decide que la temporada se jugará a ida y vuelta y se elimina el clásico. Los Pumas dominaron todas las series. En Monterrey frente a los Tigres se impusieron por 14-0. Y en la Ciudad de México a la vuelta, los de la Universidad de Nuevo León se llevan una paliza de 42-6. Como fue costumbre por aquellas primeras décadas, el campeonato se definió contra los acérrimos rivales. En un primer gran juego contra el Poli Guinda, los Pumas se imponen 22-6 con grandes actuaciones de los corredores Luis Acosta, José Luis Villela y Omar Méndez, que explotan los boquetes de la defensiva guinda gracias a una gran línea ofensiva que habían conformado los Pumas aquella temporada. En segundo encuentro, los Pumas blanquean a los guindas con un 26-0, lo que también habla de un trabajo defensivo notable que amuralló las puertas de la meta felina. Contra los Cheyennes del Poli Blanco, los juegos fueron mucho más reñidos, obteniendo los Pumas la victoria en su primera cita por una diferencia de 10 puntos contra 0. Y en un apretado juego que definió el campeonato, los Pumas se imponen con 2 anotaciones contra una de los Cheyennes, quedando entonces el marcador 14-7, con grandes actuaciones del novato Alex Giordano Gómez, el equipo de corredores encabezado por Omar Méndez, las líneas ofensiva y defensiva, así como el gran trabajo de Joaquín Castillo, que llevó al equipo a la conquista de un nuevo campeonato tras 4 años de sequía. Pese al campeonato y a la temporada de invictos frente a los representativos nacionales, no todo fue alegría en el campamento de los Pumas. Aquel año murió Ernesto Agapito Navas, impulsor y coautor del himno universitario. Como coronación a su gran labor, aquel año los Pumas obtuvieron su campeonato número 21. El año del Sargento Pimienta es un año de grandes bullicios sociales, protestas contra la guerra, contra el odio racial, contra los gobiernos autoritarios. Un año de luchas por los ideales y también un año de luchas contra la represión.
Tras el logro del campeonato en 1966, la gran incógnita radicaba en si los Pumas podrían seguir conservando esa racha ganadora. El juego inaugural sería emblemático de lo que ocurriría aquella temporada, cuando el equipo de los Pumas aplasta a los Borregos del TEC por 62-0. Debuta en aquel partido un corredor que marcó toda una época, Leonardo Lino. Cuando yo entré, me mandaron la jugada afortunada y la primera jugada que yo entré en México a jugar, anoté un touchdown como de 60, 70 yardas. Fue un equipo que consiguieron muy buenos jugadores, o sea, llegaron muy buenos jugadores de intermedia y estábamos, en el backfield estaba Leonardo Lino, estaba yo, estaba Lamberto Mora y teníamos jugadores que habían subido de comercio bastante buenos y de ingeniería. Y entonces se compenetró un equipo muy bueno, o sea, buenos novatos, había un plantel de veteranos con mucha experiencia y realmente yo creo que ese fue el éxito. Tuvimos un muy buen equipo con muy buenos entrenadores, estaba el estado de coacheo, estaba Mario Revueltas, Emilio Bernal, estaba el de Salmado García, estaba Emilio Fuentes, estaba Lozada, que ya también ese año era entrenador y bueno, yo creo que se conjuntó todo para que sacáramos un buen equipo y bueno, los resultados fueron muy buenos porque empezamos a tener marcadores abultados con todos los equipos. Chapingo, que era en ese momento el equipo más fuerte para mi gusto, es más, creo que Chapingo era más fuerte que los dos politécnicos. Tuvimos 2 juegos muy buenos contra ellos y bueno, finalmente tuvimos la suerte de que no perdimos ningún partido esa temporada. Chapingo seguía contando con uno de los equipos más sólidos y difíciles de la liga, pero los campeones logran doblegarlos por 20 puntos contra 8 con una actuación muy destacada del tackle Porfirio Sánchez Mirus. El día 21 de octubre, los Pumas se enfrentaron al Poli Guinda en un partido de ensueño para los felinos. El equipo aureazul dará la peor paliza a los politécnicos en la historia de los enfrentamientos de ambos equipos, anotando 52 puntos sin respuesta. Para algunos jugadores felinos, fue un juego de desquite contra aquel 41-0 que le propinaron los Guindas en 1962. Tuvimos un gran equipo. Estábamos conformados con una base de veteranos muy fuerte. Yo en ese entonces era novato. Tuve la oportunidad de ser primer equipo y de jugar la temporada y pues iniciar una carrera en el fútbol americano con un gran equipo y además que el primer año siendo campeones, pues para mí fue lo más importante iniciándome en la categoría mayor. Estaba integrado un equipo en todo el sentido de la palabra, por excelentes jugadores, con la ventaja de que había 2 jugadores en la misma posición. Brillaba intensamente la labor de conjunto de los Pumas, aunque podemos destacar a figuras como Joaquín Castillo, Leonardo Lino, Alberto de León, Antonio Maldonado, Eduardo Lozada, Nacho Miranda, Jorge Irigoyen, Javier Gómez, Jorge Guzmán, Fernando Escudero, Alberto Gómez Luna, Federico Hernández Verduzco y el capitán Pedro Loredo, quienes seguirían cosechando triunfo tras triunfo. Contra el Poli Blanco se obtiene un triunfo más estrecho de 2 anotaciones, con un marcador de 14-0. No obstante, los 2 equipos del Politécnico habían sido blanqueados por la defensiva felina. El quarterback del Poli llegaba y volteaba por un lado y volteaba por el otro y dice, ¿por dónde mando? No sabía. Todo estaba cubierto completamente. O sea, jugar 3 veces contra el Politécnico, contra varios equipos del Politécnico, y haberles anotado esa cantidad de puntos y que no nos hayan anotado un solo punto, yo creo que es una de las cosas, para mí, un recuerdo muy grande. Los directivos del Politécnico vieron estos resultados con preocupación y decidieron formar desde la mitad de la temporada un equipo selección con el objetivo de vengar la afrenta en el clásico que se había reinstaurado para esa temporada. Al continuar la liga, y aplastan a Chapingo en la vuelta por 34-0, obteniendo uno de los más brillantes campeonatos de la historia de la institución. Al llegar el Gran Clásico contra una selección muy entrenada del equipo politécnico, la constelación azul y oro vuelve a lucir,
propinando una tercer blanqueada a los Politécnicos por 36-0. El año de 1967 no nos anotaron un solo punto, ni Poli Blanco, ni Poli Guinda, ni la selección del Politécnico. Y esa es una satisfacción nosotros como defensivos, como nuestro coach, en paz descanse, Alfonso García, de lo que realmente hicimos. Yo como quarterback defensivo era el que me encargaba de mandar las defensivas y teníamos toda la gama de las defensivas habidas y por haber. O sea que no teníamos limitaciones. Manejábamos todas las series de las defensivas y eso nos daba una seguridad y un desconcierto a los equipos contrarios que nunca jugábamos de la misma forma. La extraordinaria defensiva Puma había cosechado un rosario de blanqueadas aquella temporada, en premio a una de las más grandes líneas defensivas de la historia de este deporte en nuestro país. El tackle Puma, Antonio Maldonado, ganó el título de Jugador del Año. Para muchos, la campaña de 1967 es la mejor de la historia universitaria, y estos son sus números. Juegos jugados, 7. Juegos ganados, 7. Juegos empatados, 0. Juegos perdidos, 0. Puntos a favor, 287. Puntos en contra, 22. Fue una camada de excelentes jugadores y para algunos esa época, ese equipo es el mejor de lo que significa UNAM en el fútbol americano. Fue una temporada en que era muy difícil que nos ganara, ¿no? Estábamos, como te digo, estábamos muy bien formados, un equipo muy fuerte, un equipo con mucha experiencia. Tuvimos la ventaja de que, o desventaja, que fuimos tan superiores que todos jugaron. Hubo juegos en los que los muchachos de tercer equipo, de segundo, tercer equipo jugaban más que los de primer equipo. Que desgraciadamente nomás podíamos jugar 11, pero cualquiera que saliera no se notaba la diferencia. Nadie se quedaba parado. No es por mi lado y me quedo parado, no. Todos asistíamos a la tacleada, entonces eso nos daba un conjunto fuerte, ¿no? Hay polémica en torno a si aquel ha sido el mejor equipo universitario de todos los tiempos. No cabe duda de que fue legendario, por lo invicto, por su armonía entre una gran defensiva que amuralló la meta felina y una gran ofensiva que apaleó a sus rivales, y sobre todo por el conjunto y la unidad alcanzada por aquellos gloriosos jugadores. Para muchos analistas, estos resultados se derivaron de uno de los mejores staffs de coacheo de la historia. Integró a su staff de coacheo a personas de una extraordinaria calidad humana, como él, mismo Manuel Neri, como Delmiro Bernal, como Mario Revueltas, mi coach del backfield, como Hilario Canseco, como Alfonso García y todos los demás. Entonces era un equipo que realmente te protegía, te cobijaba. No únicamente te enseñaba fútbol, sino prácticamente te tomaba como un asesor, como un guía. Tuve un gran colaborador mío, amigo, que en paz descanse, Alfonso el Desalmado García, que fue una persona que siempre trabajó conmigo y ya sea como head coach o como asistente, trabajamos bastante bien y entonces son las cosas por las que yo al Tapatío Méndez le grado un gran recuerdo, igual que al coach Alfonso el Desalmado García. Pocos podían imaginarlo, pero esta sería la última temporada en que los Pumas de la universidad competirían en la Liga Mayor Nacional. ...1968... año crucial para el mundo. El 22 de julio, estudiantes de la preparatoria Isaac Ochoa Terena
y de la Vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional se enfrascan en una gresca juvenil. Las autoridades capitalinas envían al cuerpo de granaderos que controlan la situación con violencia desmedida. El movimiento inicia en forma de protestas contra esta violencia injustificada, innecesaria e inútil. Al aumentar la protesta, arrecia la violencia. El ejército irrumpe en la Preparatoria 1, volando su histórica puerta en pedazos con un bazucazo, una demostración pueril de fuerza. Hay también alumnos detenidos injustamente. La Universidad Nacional Autónoma de México se pronuncia. El 30 de julio el rector encabeza la protesta universitaria. El ingeniero Javier Barrosierra condena los hechos ocurridos, iza la bandera nacional a media asta, hace un memorable discurso en el que defiende apasionadamente la autonomía universitaria, exige la libertad de los presos políticos, entre ellos aquellos muchachos de la preparatoria número 1. Podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. En la medida en que sepamos demostrar que podemos actuar con energía, pero siempre dentro del marco de la ley, que alzaremos no solo la autonomía y las libertades de nuestras casas de educación, sino contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México. Vamos pues, compañeros, a expresarlo y no necesito repetir una vez más que estemos alertas sobre la actuación de posibles provocadores. El rector encabeza la marcha de protesta. Las banderas rojinegras se izan en la universidad, en el Politécnico, en Chapingo. El movimiento crece y de pronto son miles, cientos de miles los que toman las calles al grito de libertad. La violencia del gobierno aumenta. El ejército toma Ciudad Universitaria, toma el casco de Santo Tomás. Aumentan los presos, los perseguidos, los desaparecidos. Y hay miedo, mucho miedo. El 1 de octubre se retira el ejército de estos recintos educativos del país. Es, sin embargo, la calma previa a la tormenta. El 2 de octubre de 1968, la plaza de Tlatelolco, la plaza de las Tres Culturas, se tiñe de rojo. El movimiento es aplastado con sangre y fuego. Los líderes son detenidos. Lecumberri se llena de estudiantes y académicos. La disidencia es sometida y se acallan las voces de protesta para dar paso al compromiso internacional de los Juegos Olímpicos. Se entra así de lleno al mundo de las hazañas deportivas en la Ciudad de México. Cosa curiosa, justamente en la sede de la insurgencia y casa de los Pumas, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. La temporada de fútbol de Liga Mayor se suspende y solo se juegan partidos de exhibición contra equipos de Estados Unidos. Una parte del secreto del equipo campeón es la unidad de grupo y el sentido de pertenencia que vuelve al jugador responsable frente a su deporte. Curiosamente, para la conformación de esta unidad y sentido de pertenencia, resulta fundamental la aceptación del grupo, y esta aceptación se ganaba a un costo muy alto, muy pero muy alto, a través de las novatadas. Todavía nos tocó una muy fuerte novatada. Bueno, yo creo que cualquier jugador en cualquier año piensa que su novatada fue la más fuerte, porque definitivamente sí lo es.
Soportar que te pegaran sin ninguna razón, que era parte de la novatada. No le entendía yo. Decía, son cosas de brutalidad. Ahorita, en este momento, creo que lo que más me ha ayudado en la vida, esa novatada que pasé. Como que a veces te preguntabas, lo único que te movía era el lograr pertenecer al equipo Pumas de universidad. Ese lanzamiento del trampolín de la plataforma de los 10 metros en la alberca, pues no es nada grato. O el hablar de ese juramento, que es la parte final de esa gran novatada. Hablar de esa distribución de novatos todos pintados con pintura de aceite durante parte de ese día. Creo que lo más importante es que cuando llega la culminación de esa novatada, el verte, pues, es emocionante estar en un jersey azul y oro, en un casco dorado, un balón en la mano derecha, y pues el capitán del equipo te tomara ese juramento, y que era la parte culminante y sustancial, era tu pase realmente para formar parte de esa horda dorada, ¿no? Los Pumas, inigualable. A finales de los 60, cambios fundamentales acontecían en todos los ámbitos de la cultura, y el fútbol americano no fue la excepción. La liga vuelve a presionar a los Pumas de la universidad para que se dividan en 2 o más equipos. Ante la negativa del equipo universitario, la liga decide excluirlo también de ese torneo. Y el 69 fue el último año que salió el equipo de Pumas solo. Entonces ahí tuvimos una actuación, pues más o menos porque el Politécnico quería que nos dividiéramos y nosotros no aceptamos esa situación de dividirnos. Entonces por eso quedamos en 1969 fuera de la liga. Posiblemente lo que pasó en el 69 fue que la temporada fue un poquito desangelada, ¿no? Jugando nada más contra equipos norteamericanos y contra Acción Deportiva y un equipo de veteranos que se formó. Yo creo que ahí pues la causa del equipo no hubiera sido el equipo arrollador de años anteriores, fue esa, ¿no? Que realmente pues se vino un poquito abajo el espíritu del equipo, precisamente porque la temporada no se veía tan interesante como se hubiera visto para jugar con el Politécnico. Pero yo creo que el equipo sí estaba muy fuerte, al grado de que bueno, le ganamos al equipo Nuevo México, a la Universidad de Nuevo México, los Freshman, y bueno, jugamos contra puros equipos norteamericanos y creo que los marcadores fueron bastante respetados. Al concluir la temporada y planear la siguiente, la universidad finalmente cede a la presión externa de la Liga Mayor y a la presión interna del gran incremento en la matrícula universitaria, que para 1970 prácticamente se había duplicado, alcanzando los 106,000 estudiantes. Así, los jugadores de las ligas intermedias exigían mayores espacios en Liga Mayor, y para la siguiente temporada, la del año de 1970, los Pumas de la universidad dejarán de existir, para que ocupen su lugar 3 equipos universitarios. Otra era gloriosa del fútbol americano nacional había concluido. Fue la culminación de varios años de esfuerzo por llegar a Liga Mayor, que era mi sueño. Y yo sí creo que teníamos un equipo muy bueno, un equipo grande, un equipo muy rápido e, insisto, con muy buenos jugadores. Y éramos duros, éramos fuertes, éramos agresivos. Los campeonatos entre el 66 y el 67, que fueron, considero, los mejores años. Es un deporte que requiere un trabajo arduo, individual, después de equipo, pero constante. Me aceptaron, me quedé y creo que ese es un gran paso que pude dar en mi vida
y que hasta ahora me ha servido. Fue una gran experiencia, me dio viveza, me dio la satisfacción de convivir con muchas gentes, me hizo pensar que podía llegar a lo grande porque juegas con gente grande. Que eso fue lo mejor que me ha pasado en el fútbol americano. Y solo así se puede llegar a lograr pues lo que finalmente todos pretendemos, que es una meta, un campeonato, juegos ganados, pero sobre todo una satisfacción tanto individual como de equipo. Y logramos conjuntarnos y pelear por el lugar que merece la universidad. Choque de veteranos con hombres llenos de recuerdos deportivos. Paguaga, Víctor Ramírez, Alberto Córdoba, Artemio Yáñez, Almeaya, Omar Fierro, Carlos Yapur, Alfredo Rojo, Oscar Jasper. Los grandes de ayer en el fútbol americano, Politécnico y Universidad, se enfrentaron en un partido de mucho interés. Bastante público en el estadio del Pedregal y mucho entusiasmo en los jugadores, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. Universitarios, y seamos siempre airosos, el pendón victorioso de la universidad, por su azul y oro.